Si nadie me recuerda, haré que me recuerden. El anime iniciaría con lo que parece ser el cielo, en el que un chico se encontraría frente a una mujer con alas encadenada a un pilar, rogándole ayuda para que la libere. Pero el chico se negaría a hacerlo porque él es un humano y ellos han estado en una guerra feroz contra las otras razas del mundo. Pero eso no sería lo que más lo molestaba, sino que al parecer nadie recordaba el mundo real. Y bueno, con esta introducción ni yo entendí nada. Para mí que los guionistas se metieron una... Así que para entender qué rayos estaba pasando, primero conoceríamos el pasado de este tipo, el Sky Sakura Bento, quien explicaría que resulta que en este mundo existen 5 especies diferentes: los humanos, los celestiales, seres como los elfos o los ángeles, los demonios, criaturas portadoras de grandes poderes mágicos, los espíritus, entes con cuerpos especiales como los fantasmas, y por último, las bestias mitológicas, bestias feroces y colosales como los dragones. Y resulta que hubo una guerra que se desató hace años entre todas estas especies, y aquí es donde entra nuestro prota, quien tiene una labor muy importante. Tiene que vigilar el cementerio en el que se sellaron los demonios hace muchísimo tiempo, por lo que luego de ir a echar un vistazo y verificar que no haya problemas, él regresaría a su carrito con sus demás compañeros. Este güey todo básico llamado Ashran Hyrule y esta rubia de acá llamada Saki Miskoti. Ellos estarían conversando y su compa le diría que se relaje un poco, pues en otras partes del mundo existen otros 4 cementerios. Pero Kai no pensaría lo mismo, ya que si un demonio lograba escapar se crearía un caos gigantesco. Es por eso que él se toma su chamba muy en serio, por lo que de regreso en el cuartel general, nuestro prota estaría entrenando con una bestia mitológica que se papearía a su compa, pero como Kai está bien macizo, lograría esquivar los ataques del dragón fácilmente, para después contraatacar con su pierna, solo que el dragón no le haría ni cosquillas y más bien se lanzaría contra él para echarse un bocadito. Pero antes de que pueda hacerlo, su amiga detendría la simulación para salvarle la vida. Luego del susto, ella le diría que deje de ponerse en peligro de esa forma, cosa que nuestro prota se pasaría por los huevos, ya que quiere ser lo suficientemente fuerte para enfrentarse a las demás razas si llega a hacer falta. La rubia pensaría que su amigo seguramente habría pasado la historia si hubiese participado en la guerra de hace años, algo como lo hizo el profeta Sid, el único ser humano que logró derrotar a los 4 héroes de las razas: Vanessa, la heroína de los demonios; Alfreya, héroe angelical; Yoko, heroína de los espíritus; y Ratie, heroína de las bestias mitológicas. Todo eso gracias a la espada brillante, regalo que le hizo la deidad profética. Claro que la rubia pensaría que eso era puro cuento, ya que no había videos del gran profeta, a diferencia de los héroes que hasta página azul tenían, por lo que para cambiarle el tema todo aburrido que andaba hablando el prota, ella le iría a preguntar a Ashran qué podría regalarle a su amiga Gine, a la que acaban de ascender. Justo entonces, ella le mandaría un mensaje a Kai para decirle que se encuentren al día siguiente para un momento a solas. Apenas inicia el capítulo 1 y el prota ya con postre. ¡Qué injusta es la vida! Y como sus compas no paran de chingarle la vida, Kai mejor se iría a correr para que ya no lo molesten. Al día siguiente, él estaría esperando a su mamacita donde habían acordado, y justo llegaría Stalvina, toda preciosa, hermosa, divina. ¡Ay! ¡Te corro! ¡Qué bien come el prota! Al parecer, Jenny querría pasar un día entero con su hombre antes de tener que irse a su ascenso, así que se lo llevaría de compras. No, pues qué divertido. Pinche idea toda pedorra. Pero resulta que la albina en verdad planeaba comprar unos regalitos para la rubia y el otro compa, ya que será su última vez que los verá. Al ver que su mamacita es bien buena gente, nuestro prota la animaría para que logre convertirse en la jefa de la central, tal como quiso desde que eran niños, por lo que luego de sus dulces palabras, ambos continuarían con su cita buscando unos regalitos para sus amigos y también comiendo comidita bien sabrosa, por lo que mientras caminaban, la albina le haría acuerdo a su papucho sobre la vez en la que entró en uno de los cementerios antiguos junto a su padre. En ese recuerdo, él lograría ver la espada de Sid, pero no alcanzaría a conseguirla, y por más que le contaba todo,
todos, nadie le creería. Ambos continuarían caminando cuando de la nada nuestro prota se pondría súper tenso. Él le agradecería llamándola por su nombre, cosa que le deja bastante sorprendida, pues ella no tiene idea de quién es él. Claro que el prota estaría incluso más perdido que ella, ya que no puede creer que sus amigos no lo reconozcan. Entonces la rubia le pondría al tanto. En este mundo los humanos perdieron la guerra hace más de 30 años y ahora se dedican a sobrevivir como puedan. Entonces llegarían a una base en el subsuelo, ya que los humanos ahora viven bajo tierra para que no los aniquilen. Esto tendría al prota bastante preocupado, así que les preguntaría por qué los humanos perdieron la guerra, enterándose de que este mundo nunca existió el profeta Sid. En ese instante llegarían las tropas de élite de la ciudad, comandadas por nada más y nada menos que Ginny. Al ver eso, Kai se quedaría helado, pues su mamacita ya no lo reconoce, así que en un intento desesperado, él trataría de hacerle recordar que apenas hace un momento estaban de compras. Incluso le reclamaría por fingir no conocerlo, tratando de imitar a su padre. Uno de sus oficiales, la pelirrosa de acá, llamada Farin, lo detendría, pero las palabras del prota habrían hecho dudar a la albina, quien ordenaría dejarlo en paz. Ya en la noche, Kai seguiría procesando todo lo que estaba pasando, incapaz de entender por qué en este mundo todo era igual a excepción de él y del profeta Sid. En eso, él se daría cuenta que los cementerios existen, por más que Sid no haya existido, por lo que al día siguiente decidiría ir a explorar uno. La entrada estaría totalmente abierta y en su interior, Kai se encontraría la legendaria espada de Sid, la Code Holder. Al tomarla, una voz le diría al prota que ahora el destino del mundo quedaba en sus manos, mientras que un portal místico lo teletransportaba al mismo lugar que inició. Kai se acercaría a la chica encadenada con su fierro en mano, por si acaso, pues no está seguro de qué rayos es, mientras que ella le suplicaba que la libere de sus cadenas. Kai se acercaría con cautela a la chica, quien le preguntaría quién era él, pero al no recibir respuesta, ella se presentaría como Rine, que luego de escuchar su nombre, nuestro prota decidiría ayudarla. Claro que con sus sospechas, él trataría de destruir las cadenas con su arma, pero no lo lograría, por lo que luego de pensar un poco, Kai recordaría que puede usar el Code Holder, así que le invocaría sin querer, cosa que le dejaría en shock. Con la espada en mano, el prota cortaría las cadenas de Rine, liberándola de su tormento, pero ella reaccionaría bastante rápido, alejándose de los brazos de su salvador, para luego gritarle a Vanessa, reclamándola por haberla enviado a un demonio tan debilucho. En eso, ella atacaría al prota con un hechizo mágico, pero él lograría esquivarlo. Aún así, la oxigenada trataría de lanzarle otro ataque, esta vez muchísimo más intenso, pero gracias a la espada toda chetada, él lograría partirle a la mitad su ataque. Aún así, ella insistiría en que él es un demonio bastante débil, pero nuestro prota le diría que está bien pinche miope, mostrándole que no tiene ni cola ni alas. Rine se disculparía con él y le confesaría que odia a los demonios, cosa que tomaría por sorpresa a nuestro gallo, quien trataría de preguntarle a la oxigenada qué raza era, pero ella se pondría bastante incómoda y le pediría que no le pregunte eso. Luego de presentarse con ella, nuestro prota se quedaría sorprendido al enterarse que Rine estaba dándose de guamazos con la heroína de los demonios, porque sí, así de dura está. Y bueno, también hablando de Rine, pero ella también reconocería el poder de su salvador, aunque su conversación sería interrumpida por un portal todo raro del cual saldría una mujer mutante robot, que también era medio araña y medio pulpo, o sea, todo menos mujer, como la no binaria de tu escuela. Esta los atacaría con su brazo tentáculo, pero los dos lograrían esquivar sus golpes para después escapar, pero la aberración no los dejaría huir tan fácilmente, y usando un portal atraparía a Rine. Nuestro prota se quedaría congelado sin saber muy bien qué hacer, pero entonces se acordaría que está bendito por los guionistas, y se lanzaría al ataque con su espada, cortando el tentáculo a la mitad y salvando a la oxigenada, mientras que la aberración se quedaría toda confundida al toparse con la espada prohibida en ese lugar. Y bueno, gracias al portal que el prota abrió con la espada, ¿de dónde se sacó el poder? No sé. Este no puede estar más que bendito por el guionista. Y sí, señores, así de originales somos. Pero bueno, ambos lograrían escapar y allí Rine le agradecería a Kai por haberla salvado y de paso se sinceraría con él, confesándole que nadie nunca había hecho algo como eso por ella, ya que todas las razas nunca la consideraron una de ellos, pero los demonios fueron los que peor la trataron y por eso se peleaba con Vanessa por todo ese resentimiento. El prota también le confesaría sentirse solo en ese mundo, pues nadie de los que conoce lo recuerda y por eso se siente fuera de lugar. Además, le contaría que en su mundo los humanos ganaron la guerra, pero aquí todo se fue a la ñonga. Al escuchar eso, la oxigenada
oxigenada le diría que ella recuerda que los humanos estuvieron a punto de ganar gracias a su héroe, cosa que pondría todo alterado a Kai, pero se llevaría tremenda decepción al enterarse que no se trataba de Sid. Aún así, la historia que él recuerda es la misma que la de Rinne, entonces ambos eran iguales, o bueno, según el prota, por lo que la oxigenada se pondría re contenta porque nadie le había dicho eso antes, por lo cual ambos saldrían del cementerio, pero ella se desplomaría del cansancio, así que Kai le ofrecería llevarla a la ciudad, solo que ella no estaría muy segura de eso, ya que no puede confiar en nadie. Nuestro prota lograría convencerla y le llevaría para allá, y pues convenientemente para ella, se podían ocultar sus alitas, pero como es tremenda antisocial, se comportaría toda rara con la gente, por lo que lidiar con todo ese desmadre dejaría bastante agotado a Kai. Luego irían a un hotelcito para pasar el rato, donde la oxigenada se metería a duchar y empezaría a cantar, cosa que escucharía a Kai, pensando en que quizás volvió a su forma de monstruo, decidido a desvivirla, pero ella saldría corriendo de la ducha pidiéndole ayuda para que cierre la llave, porque sí, esta no conoce el agua y el jabón. Al rato, la oxigenada le diría al prota lo injustos que son los humanos, pues ellos sí pueden disfrutar de bañarse con agua calientita y dormir en camas cómodas, aunque también recordaría que todo era muy diferente allí abajo comparado con la superficie. Eso haría pensar un poco al prota, quien le diría que en el mundo en el que viven no debería ser así, por lo que Rinne pensaría en que entonces deberían regresar al mundo en el que estaba el chico, cosa que Kai también deseaba. Ya en la noche, Rinne despertaría al prota toda angustiada diciéndole que los demonios estaban cerca, y en ese momento las alarmas de la ciudad sonarían, advirtiendo el ataque de los demonios. También la gente trataría de escapar mientras que Kai observaba el caos y pánico de todos, convenciéndose a sí mismo que le va a tocar ser el Sid de ese mundo. Los amigos del prota tratarían de poner resistencia a los chamucos, pero no lograrían nada, incluso uno casi mandaría a la rubia con Mamacoco, de no ser por nuestro gallo que llegaría justo a tiempo para tasajearse al demonio que la perseguía. Otro chamuco estaría a punto de desvivir al compa del prota, pero él también lograría rescatarlo mientras les daba los pro tips para papearse a los bichos. En eso, otro demonio se lanzaría al ataque contra Kai, tomándolo por sorpresa, mientras que otro lo atacaría por la espalda, solo que ellos no saben que nuestro prota está mamadísimo, logrando papearse a uno de ellos a pura mano limpia, mientras que Rinne lo ayudaba desde lo alto. Luego de la batalla, los chicos irían a preguntarle al prota qué fueron esos ataques tan raros que usó, revelándoles así que él viene de un mundo donde los humanos ganaron y crearon armas y estilos de pelea específicos para pelear contra esos bichos. Saki les diría a los dos que lo acompañen al cuartel general para hablar con la comandante, pues demostraron ser bastante fuertes. Estando allí, los altos mandos se pondrían bien molestos con nuestro gallo, pues creen que les andaba mintiendo, pero Ginny les interrumpiría al preguntarle al prota por la relación que tenían en el otro mundo. Él le contaría que eran buenos amigos desde la infancia y que ella aspiraba a ser un Aug y Jir. Al escuchar esos nombres, a la albina se le helaría la sangre, por lo que ordenaría terminar la reunión en ese mismo instante. Más tarde, la pelirrosa se los llevaría para hablar más en privado con su comandante, y él los recibiría con ropa más ligera y un tanto contenta, pues ahora tiene la seguridad de que el prota no miente al haberle mencionado los apodos de su padre y su abuelo. Con eso claro, ella le pediría ayuda para poder preparar una resistencia contra el futuro ataque, pero la oxigenada les diría que eso no va a servir de nada, pues solo conseguirán atraer a más demonios. La albina, bastante frustrada, le daría la razón, y entonces el prota diría que lo mejor sería acabar con el líder de ellos, Vanessa. Ginny no estaría muy segura, pues ella solo arrasó con todo el ejército humano en la capital, pero por eso mismo nuestro gallo pensaría en enfrentarla con el Code Hotter y aprovechando la ayuda de Rinne. La albina no entendería por qué Kai desea ayudarlo, pero él explicaría que si no hace algo por este mundo, por más que no sea el suyo, jamás podrá mirarlos a la cara sabiendo que pudo salvar a sus yos del otro mundo. Luego de eso, él armaría un plan de ataque junto a la albina, pero ella no estaría dispuesta a sacrificar a sus soldados para una distracción. En eso, la pelirrosa les revelaría una ruta secreta hacia el palacio de la familia real, la cual se usaba como ruta de escape y refugio, algo que el padre de la albina no le reveló para que no haga ninguna locura. Pero con el prota y la oxigenada de su lado, sabrían muy bien que el plan no era una locura, por lo que todos se decidirían llevarlo a cabo para así derrotar a la heroína de los demonios. Antes de partir, Rinne pensaría en por qué odia a cada una de las razas de este mundo, pero sobre todo, cómo se odia a sí misma más que nadie por tener un poco de cada una. Sin embargo, gracias al prota, ella vio lo que es sentirse apreciada por primera vez, por lo que pediría en su mente que no deje que lo desvivan. Al rato, el prota
prota junto a su equipo estarían de camino al palacio de gobierno mientras Saki repasaría el plan. Eso sí, totalmente aterrada por ser los encargados de acabar con Vanessa. Notando su preocupación, Rine la calmaría, asegurándole que nadie podrá derrotarla. Y si llegase a pasar, no dudaría en marcarse un Allahu Akbar, con tal de acabar con Vanessa sin miedo al éxito. Mientras tanto, el compa del prota estaría totalmente nervioso, pero luciría bastante tranquilo, transmitiéndole esa misma seguridad a Kai, quien se alegra de poder confiar en él. Después de un largo viaje, todas las tropas habrían llegado a la entrada subterránea del palacio, donde la albina les daría un discurso motivador alentándolos a darlo todo en la pelea, por la que tantos años habían aguantado. Así que todos se lanzarían al ataque, en donde los demonios tratarían de frenarlos. Ahí el prota lograría acabar fácilmente contra uno que estaba dando plomazos, solo que aún habrían muchos más chamucos, por lo que Kai usaría una de las balas especiales, provocando que caiga un relámpago que acabaría con el resto de demonios así facilito, por lo que con el camino despejado la oxigenada les indicaría dónde estaba Vanessa, y nuestro prota le diría a la albina que ellos se harán cargo de acabarla. Así Gine ordenaría la infiltración al edificio, y de camino la pelirrosa le diría al prota que tiene sus dudas de su disque bala, ya que en ningún momento lo vio tirar del gatillo. Pero antes de que pueda seguir cuestionándolo, la albina los interrumpiría para asegurarles de que el prota y la oxigenada no se van a tirar para atrás al último momento. Entonces, a mitad del camino, un diablito chiquito invocaría un chamuco cíclope que estaba a punto de acabar con uno de los soldados, pero Farin lo rescataría rebanándole los dedos al cíclope. Pero como aún es una amenaza, ella se quedaría a detenerlo para comprarles más tiempo a los demás. Todos seguirían avanzando y en un momento la albina entraría a una habitación donde la atacarían con un ataque de rayo mágico, pero ella saldría ilesa gracias a su ropa élfica, por lo que se ofrecería a detenerlo para que Kai pueda llegar a Vanessa, por lo que con eso resuelto, él con los demás chicos seguirían avanzando y gracias a unos brazaletes imbuidos en magia, lograrían pasar desapercibidos por los demonios, pero habría un problema, y es que gracias a Vanessa, los chamucos estaban usando los sistemas de seguridad del edificio, por lo que viendo que la batalla iba a ponerse dura, la oxigenada se llevaría volando a nuestro gallo para que pueda ir a pelear contra la heroína, mientras ellas se hacían cargos de los demonios que estaban en ese piso. Ellos no entenderían muy bien contra qué se estaban yendo a pegar, y Rine les diría que ni ella misma sabe qué es ella, pero algo está muy claro, y es el odio que siente contra ellos, y es que ella no piensa dejar que tasajeen a su macho. Y sí, esas fueron sus palabras, no las mías, pero bueno, gracias al paro que le hizo la oxigenada, nuestro prota llegaría a la sala del trono donde se encontraría Vanessa. Mientras tanto, la albina se estaría dando de guamazos contra el chamuco de antes, quien lograría darse cuenta que ella está usando armaduras, pero eso no serviría de nada, ya que ella transformaría su espada en arco, logrando derrotar al chamuco, quien se burlaría de Gine, pues al parecer ella ha decidido morir al usar esas herramientas mágicas que drenan la vida de un ser incapaz de usar magia. De repente, otro demonio, que es un perro de 3 cabezas, caería del techo a punto de aplastar a la albina, quien sería rescatada por la pelirrosa justo a tiempo. En eso, este otro chamuco también reconocería que Farin usaba armas mágicas, pero a ella eso le chuparía un huevo, pues lo más importante ahora era que la batalla contra Vanessa no acabe en derrota, por lo que de regreso con nuestro prota, él le haría cara a Vanessa, la súcubo, quien le ofrecería un rapidito para que se agarren a madrazos. No piensen otra cosa, mis gallos. Claro que en son de burla, pero como Kai es un hombre con bolas de acero, gigachado ultra mamadísimo, se negaría a la oferta, dejándole muy claro a la súcubo que viene de un mundo donde los humanos le dieron tremenda paliza a los demonios. Ella se lo tomaría a chiste preguntando quién fue el disque humano que la venció, pero se quedaría friaza al escuchar el nombre del profeta Sith. Nuestro prota se daría en cuenta en su reacción, pero ella se recompondría rápidamente para lanzarle un ataque, el cual el prota anularía de un disparo para luego mandárselo fijo, aunque no le haría nada ya que siempre fue un espejismo. Vanessa lo atacaría por la espalda, pero nuestro gallo alcanzaría a esquivar, mientras la súcubo trataba de hacer de menos la clara amenaza que era el prota con esa arma. Ella le lanzaría un ataque de fuego todo rotísimo, pero él lo esquivaría. Luego de eso, ella volvería a usar otro ataque de fuego, esta vez mucho más poderoso, que provocaría un temblor en todo el edificio. Pero como el prota no se quita la bendita bendición de los guionistas, él
activaría el Cody Holder y anularía el ataque justo a tiempo, dejando a la Sucubo bastante perdida, pues no esperaba que alguien pudiera sobrevivir a eso. Entonces llegaría la Oxigenada lanzándole un ataque de rayo, preocupada de que a su macho le hayan dado una paliza, y se pondría lista para defenderlo, mientras Vanessa se preguntaría qué rayos era Rine. Justo en ese momento se abriría un portal del que saldría la mujer robot de la otra vez, que ni era mujer, pero bueno, quien venía a eliminar a la Sucubo de este mundo. Pero ella no se dejaría acabar tan fácilmente, y usando su magia se bufearía para luego dispararle un rayo de fuego, dañando bastante a la mujer tentáculo, que se escaparía, y el prota se quedaría sorprendido de ver el verdadero poder de la heroína, mientras que la Oxigenada andaría cagadísima del miedo, pues la Vanessa contra la que se estaba pegando en el otro mundo no era para nada como esta. Y confirmo, esta está buenota. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Rine se lanzaría contra la Sucuba, dispuesta a sacrificarse con tal de retenerla para que Kai pueda escapar, pero su hechizo no sería lo suficientemente fuerte, por lo que la acabaría derrotando fácilmente. Al ver eso, el prota se pondría todo molesto y trataría de atacar a Vanessa, pero ni con la espada brillante lograría salvarse del ataque, quedando todo madreado y muy mal herido. No vamos en el capítulo 4 y ya nos quedamos sin prota. La Sucubo se burlaría de la Oxigenada, pues acaba de mandar a su amorcito con Papa Dios, pero eso solo haría enojar a Rine, quien usaría su magia de nivel 5 para curarse sus heridas y también para potenciarse, dejándole a Chamuco bastante sorprendida, por lo que con ese nuevo poder la Oxigenada le clavaría sus buenos zapes a Vanessa, pero eso no sería suficiente, pues la demonio la detendría para después burlarse de ella por no haber usado esa transformación desde el inicio, todo por miedo a que el prota la llame monstruo. Esas palabras no harían más que enojar a Rine, quien como última medida juraría el Aluk Akbar para llevarse a la Sucubo junto con ella, solo que su hechizo acabaría por anularse gracias a un maleficio que puso Vanessa. Rine acabaría devastada, llena de arrepentimiento y culpa, disculpándose con Kai con lágrimas en sus ojos, mientras que la Sucubo se prepararía para darle el golpe final, pero su ataque sería en blanco gracias a nuestro gallo. ¡Está vivo! Y habría rescatado a su mamacita en el último segundo. Vanessa se burlaría de nuestro gallo diciéndole que los humanos no son más que una basura débil, que siempre quieren demostrar que son fuertes y que tienen potencial, pero siempre acaban pereciendo. Al escuchar eso, Kai se decidiría a mostrarle que los humanos tienen espíritu, pero como ella ya está harta de escucharlo, acabaría conjurando un planeta gigante para aplastarlo, pero el prota lograría cortar el ataque con su espada, y aprovechando que eso distrajo a Vanessa, daría la orden a todos para que apaguen las luces del edificio, tal como habían planeado. La Sucubo atacaría hacia donde estaba la espada brillante, pero caería en la trampa del prota, pues en realidad era Rine, mientras que él habría usado la oscuridad para atacarla por la espalda, y con la Code Holder al fin lograrían derrotarla. Entonces Vanessa caería de rodillas al suelo, pero mientras se desvanecía, ella le contaría al prota que recuerda todo lo que pasó en el otro mundo y cómo Sid le encargó cuidar la Code Holder, ya que había algo peor que la guerra entre razas, una magia muy poderosa llamado Código Cero, capaz de alterar el mundo a voluntad de quien la use, y si ella ni los humanos la estaban usando, significa que algún héroe de las otras razas la estaba usando para reencarnar el mundo a su placer. Así que la misión de Kai ahora es averiguar quién es el usuario del Código Cero, por lo que con esas últimas palabras, Vanessa le haría un puchero al prota antes de desvanecerse, prometiéndole que si hay otra oportunidad, le hará pasar un mejor rato. Uno más divertido. Tras su victoria, nuestro gallo y su mamacita respirarían en alivio, y a la mañana siguiente la central de Ursa daría el anuncio a toda la humanidad que la heroína de los demonios al fin había caído, y así lograron recuperar la central con éxito. Mientras tanto, Kai y la Oxigenada pensarían un poco en las palabras de Vanessa, pues de ser ciertas, el cambio que ocurrió afectó a todos menos a ellos, así que ambos tendrían la idea de restaurarlo a como solía ser. En eso llegaría la Albina para agradecerles por su ayuda, y también para contarles sobre los planes de reconstrucción para la ciudad, solo que ella no se encargará de eso, pues piensa irse de Ursa para liderar una rebelión total en todos los territorios dominados por las otras razas, pues tras la victoria de ellos contra Vanessa, la humanidad entera recuperó la esperanza de liberarse de la opresión que han sufrido por años. Pero esta guerra no sería algo sencillo, y es que Gine fue a hablar con ellos en primer lugar, pues sabe bien que necesitan la ayuda del prota y la Oxigenada. Ellos aceptarían ayudar, lo que alegraría bastante a la Albina, por lo que al día siguiente todos los soldados estarían de buen humor gracias a que al fin recuperaron la capital, mientras que nuestro prota
prota le diría a Rinne que piensa acabar con la guerra de las 5 razas, tomando el lugar de Sid. Ahora veríamos a la oxigenada de regreso en el cielo en el que estaba en el capítulo 1, pero esta vez ella estaría corriendo, pero acompañada de Sid, ambos escapando de la mujer robot pulpo rara, solo que esta vez sería un recuerdo de Rinne, quien estaría con el prota y sus amigos viajando a la Federación Io, ya que al parecer todos estaban yendo para allá en respuesta a las señales de ayuda, mientras que el prota recordaba cómo en la capital una súcubo les había tendido una trampa a él y a la oxigenada. Ella se llama Hinemarin, hermana de Vanessa, y al parecer vino a tratar de hacer una tregua con los humanos, pues según ella los demonios podrían recuperar la capital a pura fuerza bruta, pero su plan por ahora era dejar que los humanos se agarren a madrazos con las otras razas, cosa que el prota logró descifrar. Aún así, esta Miku con trama le aconsejaría que tengan cuidado con el señor celestial Alfreya, pues anda actuando medio rarito, y tras eso ella se marcharía, por lo que de regreso en el presente, Kai les diría a todos que lo mejor que pueden hacer ahora es llegar a Io y derrotar a los celestiales, pero les explicaría que ellos son una raza más cobarde que los humanos, pero mucho más astutos, y no dudarán en usar objetos mágicos para defenderse. En esto, Rinne sentiría la presencia de una bestia mitológica cerca, y lo que sucedería es que un dragón estaría persiguiendo la caravana, por lo que la albina ordenaría seguir avanzando mientras todos se defienden con sus armas, solo que no serían muy útiles, pues entonces el prota junto a la oxigenada le dispararían una bala de rayo, solo que no serían muy útiles, por lo que al prota junto a la oxigenada les tocaría disparar una bala de rayo, lo que lograría ahuyentar al dragonzote, por lo que ya en la noche todas las tropas armarían un campamento y Kai y Rinne recibirían la visita de la albina junto a la pelirrosa, ya que la tienda a la que le asignaron era la de los comandantes, por lo que ahora el prota tendrá que hacer de guardia. En eso Farin se lo llevaría fuera un momento para dejarle claro que ella cuidará la tienda durante la noche para que nadie descubra que Jinne era mujer, por lo que el prota tendrá que quedarse dentro con ella. Nah, yo quiero esas asistencias. Farin sabe lo que es bueno para nuestro gallo. Una vez dentro, Kai se encontraría con sus dos mamacitas dándose un masaje rico. Pero como él no piensa con la cabeza de abajo, le diría a la albina que haberse topado con un dragón esta tarde lo tenía un tanto preocupado, pues eso significa que las otras razas ya se enteraron de la derrota de Vanessa. Solo que Jinne le diría que no se preocupe, pues la capital estaba bastante cubierta y no caería tan fácil. Además, lo que importa ahora era que se van a changar en la noche. Una en cada lado, Dios mío. Al día siguiente nuestro gallo no habría podido dormir, solo que eso no importaba tanto, ya que la caravana estaba a punto de cruzar la frontera. Entonces al llegar a la ciudad se toparían con unas ruinas plagadas de árboles y gracias a que la oxigenada se encontró con unos frutos, la albina reconocería que esos árboles son los bosques élficos, por lo que comenzarían a caminar. El prota y los demás llegarían a unas ruinas llenas de personas donde serían recibidos por la resistencia de Io, pero como no había tiempo para formalidades, Jinne le pediría al consejero Sefen Bakenhai que lo lleve con el comandante de la resistencia. El viejo tendría sus dudas, pues tanto él como la pelirrosa saben bien que el comandante era un poco egocéntrico, envidioso, desconfiado y todo lo que puedas imaginar, por lo que de seguro acabará considerando a Jinne como una amenaza. Al llegar a la oficina, la comandante adjunto Kibire los recibiría y luego los presentaría junto al comandante Danny Helali Heidi. Oh, ¿cómo se pronuncia esa cosa? El Mr. Kerasu. El panza se pondría de mamón con la albina reclamándoles por haber llegado tarde, a lo que Jinne le explicaría que el retraso se debió a un ataque de dragón, pero eso le valdría madres al gordo, pues según él, nadie debe de hacer esperar al emperador, además de aclararle que él no ordenó pedir ayuda. Viendo que el panzas va a seguir de mamón, la albina le dejaría muy claro que ni él ni ella escogerán sus títulos, sino que el pueblo decidirá. ¡Tómala, pinche puerco! Luego de eso, la albina junto a sus hombres se reunirían a coordinar un plan con las fuerzas de Io, pues no saben en dónde se encuentra el héroe de los celestiales, así que deberán hacer una búsqueda a la cual Jinne se ofrecería a ser líder, dejando a todos bastante asombrados por su valentía, por lo que en la noche todos estarían reunidos en un campamento donde la oxigenada cocinaría un caldito. Para mí esa madre es insulto a la gastronomía. Mientras que Azran le preguntaría al prota si acaso vio a la famosa comandante adjunta Kibire, pues para él estaba un 10 de 10, pero Rinne también la recordaría, pero con un tanto de inquietud. A la mañana siguiente, la albina y su grupo se adentrarían al bosque a explorar, mientras que la peliverde estaría hablando
con el Panzas, convenciéndolo de que Gine andaba desordenando sus tropas, cosa que convencería al gordo de que ella es la única subordinada que sí le hace caso, a lo que ella soltaría una sonrisa misteriosa. Ya en la tarde, el equipo de exploración regresaría a la base sanos y salvos, todo gracias a las tropas de Io. Y a la mañana siguiente, la Albina organizaría una reunión para compartir todos los descubrimientos que hicieron el día de ayer, reunión que duraría poco, porque al terminarla, Rinne les preguntaría cuándo iban a partirse su madre con los celestiales, a lo que la Albina le diría que se espere un poquito, ya que si se enfrentan ellos sin un plan, lo más probable es que los desvivan. Por otro lado, el Panzas estaría emperradísimo con la presencia de Ginny en sus tierras, ya que sus soldados están empezando a seguirla. Para que no pierda su influencia, Kubirei le aconsejaría hacer algo que le devuelva su posición anterior, y para ayudarle un poquito, ella le daría una información privada, y es que él acompañará a sus hombres en una expedición que planea hacer, solo que no quiere que las fuerzas de Ursa se enteren, así que también ordenaría que nadie les cuente sobre esta expedición, por lo que al día siguiente Rin estaría esperando al prota y sus compañeros bastante preocupada, y al llegar con ellos, la oxigenada les revelaría algo muy importante sobre Kubirei. I'm not sure she's really human. Y como si las cosas no pudieran ponerse peor, el héroe de los celestiales les diría a unas elfas que desde ese día rompería su alianza, pues según él, los ángeles son la única raza superior digna de existir. Todo esto mientras que la mujer tentáculos aparecería detrás de él, claramente bajo sus órdenes. Alfreya usaría un artefacto mágico para atacar a una de los elfos, dejándola encerrada en un cristal rojo, mientras que la otra elfa de pelo azul acabaría cayendo de la plataforma. Pero al despertar, ella estaría de regreso en la aldea élfica y su gente le preguntaría qué había ocurrido con la gran anciana, a lo que la elfa les diría que debe hablar con todos los otros celestiales urgentemente. Pero también había algo más, y es que los de la aldea habían capturado a unos humanos, por lo que la peli azul pensaría en usarlos a su favor. Mientras tanto, el prota y los chicos se habrían reunido para tratar de averiguar qué pasó con el Panzas y su equipo, pues era raro que alguien experto en los territorios del bosque haya cometido tal imprudencia, por lo que Kai estaría convencido de que alguien andaba influenciándolo, y todo apuntaba a Kubirei, pues sospechan que ella es una elfa espía, y si ella estaba dentro de los altos mandos, lo más probable es que haya más elfos infiltrados, por lo que se pondrían a explorar un poco. El equipo se toparía con la trampa que usaron los elfos contra el Panzas, pero la oxigenada alcanzaría a percibir el olor de un ser celestial, por lo que todos la seguirían, llegando a unas ruinas en donde un hechizo los acabaría teletransportando a un bosque diferente. Todos se pondrían alertas, y de entre los arbustos saldría una niña persiguiendo una mariposa. La albina les diría que se trataba de un hada, quien al enterarse que estaban enfrente de humanos, saldría corriendo asustada. Los chicos la seguirían, acabando enfrente de una aldea élfica. Allí los recibiría Kubirei, y sí, siempre fue una elfa. La albina les exigiría que suelte a los rehenes que capturaron, cosa que ella aceptaría, pero con un favorcito a cambio. Yo quiero cumplir cualquier favor tuyo. No está pidiendo ese tipo de favor, pero bueno, ella les pediría: You will fight against the angels. La elfa peliverde les explicaría que piensan traicionar a los ángeles porque ellos los traicionaron primero, por lo que después de explicarse, ella se los llevaría con la elfa de pelo azul de antes, la sacerdotisa Reiren. Ella los recibiría bastante seria y también reconocería las prendas élficas que llevaba la albina, pero como las consiguió robándoselas a los chamucos, no le harían nada. La sacerdotisa luego les diría que liberarán a los humanos rehenes siempre y cuando ellos también rescaten a su gran anciana, la Alfreya. Allí Reiren les contaría qué había sucedido con el héroe de los ángeles, pues siempre había sido un ser bondadoso con ellos, pero un día de la nada su actitud cambió para mal, despreciando a los demás celestiales, algo que los otros no iban a permitir. Pero la albina tendría sus dudas sobre el plan, así que exigiría una prueba de que no les tenderán una emboscada, por lo que como muestra de valor, la peliverde se ofrecería acompañarlos hasta el Palacio de los Ángeles, y si llegan a tener sospechas de que los van a traicionar, ellos podrían hacer lo que quisieran con ella. Pero Farin se negaría a aceptar, pues su vida no equivale a la de todos ellos, incluidos los rehenes, por lo que la sacerdotisa se ofrecería en su lugar, pues si los elfos no hacen nada, la guerra civil entre los celestiales podría estallar, por lo que en la noche Reiren se acercaría al prota para preguntarle por su poder, pues si no tiene la capacidad de derrotar a Alfreya, todos acabarían siendo desvividos. Además,
más, también lo amenazaría, pues si trata de escapar en media batalla, ella misma se aseguraría de que no salga con vida del bosque. Luego de calmar sus dudas, el prota también le preguntaría a la elfa si acaso conocía a Sid, pero ella no sabría ni de quién habla, por lo que viendo que ellos tampoco tienen idea del pasado, Kai recordaría las palabras de Vanessa, concluyendo que Alfreya debió ser el héroe que provocó la reencarnación del mundo. A la mañana siguiente, la sacerdotisa se los llevaría hasta el centro de teletransportación del Palacio de los Ángeles, y antes de partir, el prota demostraría conocer bastante bien las tácticas de guerra de los celestiales, impresionando a la elfa, pues la derrota de Vanessa no fue por pura suerte. Una vez en el palacio, los chicos se encontrarían con un gran grupo de ángeles derrotados y en llamas, algo que la elfa no se esperaba. Aún así, usarían esto a su favor para seguir avanzando, pero al llegar a unas plataformas, una ángel llamada Vicious los atacaría, dejándole claro a la elfa lo que Alfreya le había dicho una vez, que ningún ser era superior a los ángeles y todos debían arrastrarse a sus pies. Ella también sería la responsable de la masacre que los demás vieron en la entrada del palacio, ya que según ella todos esos ángeles eran basura desleal. Además, ella le diría a la sacerdotisa que pronto ejecutarán a la gran anciana, para luego lanzarles un ataque que nuestro prota lograría anular, permitiéndoles a los demás contraatacar. Para que no pierdan más tiempo, los chicos repetirían las estrategias de antes, quedándose la pelirrosa con los compas del prota para frenar a Vicious, mientras que en el siguiente piso, otro ángel, un güey gigante con armadura llamada Rafael, trataría de detenerlos, pero igual que antes, la oxigenada se ofrecería para darse de guamazos con él para que los demás puedan seguir avanzando. La albina y nuestro prota se irían con la elfa hasta el último ascensor, en donde Ginny aprovecharía para disculparse con Kai por no haberlos acompañado cuando tuvieron la pelea contra Vanessa, y con eso resuelto, los tres llegarían hasta la cima del palacio, encontrándose con la gran anciana aún encerrada, y con Alfreya, quien les diría que todas las bendiciones del cielo solo les pertenecen a los ángeles. Por otro lado, Vicious se enfrentaría contra Farin, quien lograría bloquear sus ataques gracias a las espadas que estaba usando, objetos mágicos conocidos como colmillo de dragón, que fueron creados por los celestiales, por lo que la ángel guerrera los reconocería fácilmente. La pelirrosa le diría a su rival que no le parecen correctos los motivos por los que lucha, pero la ángel le respondería que los humanos jamás lo entenderían. Mientras tanto, Rinde también estaría peleando contra el mamadísimo, y aunque logró tirarle una columna encima, ella sabe muy bien que en verdad no le hizo nada, cosa que la molestaría muchísimo, pues conoce muy bien los creídos que son los ángeles. Mientras tanto, Rafael lo trataría de averiguar contra qué rayos están peleando, pero la oxigenada solo le diría que saber eso le chupa 3 pingos. Lo único que le importa era estar con su macho, quien por cierto se encontraba frente a frente con Alfreya, quien estaría por ejecutar a la gran anciana, pero Raiden trataría de plantarle cara, aunque con lo chaparra que está, apenas si da miedo. Para quitársela de encima, el héroe angelical conjuraría un hechizo gigante. Está un poquito pasado de lanza, ¿no crees? El cual el prota lograría deshacer gracias al Cody Holder, sorprendiendo a Alfreya, quien creería que en realidad es un elfo haciéndose pasar por humano, pero Kai le dejaría muy en claro que el que vino a partirle su madre en efecto es humano, usando la misma espada que acabó con Vanessa. Alfreya se burlaría de la súcuba por haber sido derrotada por un humano, pero nuestro gallo le cerraría el hocico al decirle que al menos ella no traicionó a los suyos. El ángel solo les diría que él puede decidir sobre quienes no le hagan caso, y al escuchar eso, la albina se enojaría con él, por lo que le lanzaría un flechazo con su arco mágico, logrando herirlo levemente. Alfreya se sorprendería de ver a una humana sacrificando su vida al usar armas celestiales, y por la herejía que significaba eso, por lo cual le lanzaría un hechizo bien cañón, el cual no le haría nada a Ginny gracias a sus prendas élficas. Harto de que los humanos le hagan pelea, el ángel invocaría unos truenos del cielo, pero la sacerdotisa lo salvaría del ataque usando su magia justo tiempo, por lo que al ver que esta pelea estaba desbalanceada, nuestro prota sugeriría liberar a la gran anciana, solo que el héroe angelical no los dejaría hacerlo tan fácilmente. Aún así, el prota lograría darle la oportunidad a Raiden para romper la prisión de cristal, pero su arma mágica sería tan inútil que incluso se acabaría rompiendo. Ella no podría entender cómo es posible que la Alfreya tenga tanto poder mágico, incluso más de lo que el héroe debería tener, a lo que él les revelaría a su secuaz, la mujer tentáculos de
gigantes llamada Last Racer. Mientras tanto, la pelirrosa y los compas del prota mantendrían a raya Vicious, quien se lograría defender bastante bien de todos sus ataques. En eso, Farid le diría a los dos que apunten a sus alas, pues esa era la fuente de su magia, pero la ángel esquivaría su ataque, aunque no se daría cuenta que la pelirrosa le había tendido una emboscada, y con un buen golpe en su espalda, la dejaría inmóvil. Por otro lado, Rinne seguiría peleándose contra el mamadísimo, pues se daría cuenta que no está luchando con todas sus fuerzas. Y bueno, ese martillazo ni dolió. Aún así, la oxigenada reuniría todas sus fuerzas y acabaría por romperle su casco. Entonces Rafaelo le pediría que siga avanzando, ya que nunca quiso pelear contra ella en primer lugar, al igual que Vicious, pues ninguno de los dos buscaba lastimar a sus amigos elfos y siempre buscaron una oportunidad para destronar a su héroe, que se volvió loco de poder. Pero entonces la Tentáculo se pondría en contra de Alfreya, pues gracias a que el prota mencionó el nombre de Sid, se ha creado una falla en el código, por lo que ahora la robot rara trataría de sobreescribir al héroe celestial, absorbiéndolo por completo con un agujero negro, dejando todos en shock. Y nuestro prota, en vez de hacer algo, y el muy papanata, solo se quedaría mirando, dejando escapar a la Last Riser. Justo después, un rayo de luz morado saldría del palacio y de él aparecería otra vez Alfreya, o al menos eso parece, pues en realidad era un avatar del héroe, el cual mencionaría algo sobre una carga de recuerdos de la Alfreya original, lo que haría recordar al prota la vez que todo el mundo se puso negro, en donde escucharía una voz que estaba reescribiendo todo. Nadie entendería qué rayos estaba pasando, y luego de que el avatar cargara todos los recuerdos del héroe, este los atacaría con su magia, pero Rinne alcanzaría a cubrirlos con su escudo mágico, pero el ataque sería tan fuerte que la barrera terminaría explotando. La elfa se daría cuenta que esta Alfreya está usando magia sin sus reliquias, algo que sería una total deshonra para los celestiales, por lo que le imploraría que regrese en sí misma, pero el avatar no le haría caso y él atacaría nuevamente, aunque la sacerdotisa usaría su magia para defenderse del rayo mágico, logrando detenerlo, aunque eso no bastaría, ya que el avatar del héroe invocaría una espada con la que atravesaría a todas las defensas de la elfa, logrando herirla. Pero antes de que pueda acabarla, nuestro prota intervendría deteniendo el ataque del avatar, al cual le reclamaría por ser una simple imitación del verdadero héroe, dejando a la albina y a la elfa bastante asombradas. Kai y el avatar se pondrían a luchar, y nuestro gallo entendería que la espada del falso Alfreya se regeneraba cada vez que se rompía, por eso atravesó las defensas de la elfa. El avatar le respondería diciendo que eso era un regalo divino y que ninguna magia ni celestial le harían falta para ser el rey de todos, a lo que el prota le diría que los héroes que él conoce pensarían primero en proteger a los suyos, pensamiento que este Alfreya considera debilidad, pero nuestro prota con unas bolas. Así. Así los tiene. 2 huevos así de grandes que tiene. Así de grandes. Le mostraría el espíritu humano que él considera debilidad. Kai se lanzaría al ataque mientras que el avatar usaría una espada para tratar de acabarlo, pero no lograría nada ya que nuestro prota sí sabe usar el filo. Como eso no funciona, Alfreya lanzaría su espadota al aire para que se entierre en el suelo, mientras que el prota trataría de atacarlo, logrando destruir su barrera y hacerle un corte, pero eso el avatar se la pela, ya que agarraría al prota por el cuello mientras el palacio de los ángeles se desplomaba al suelo. Mientras tanto, la elfa le pediría ayuda a la albina y entre las dos usarían el arco élfico para disparar una flecha mágica gigantesca que le mocharía un brazo y una ala. Entonces Alfreya se pondría en modo Super Saiyajin 42, pero Kai no lo dejaría y usando una técnica de pelea bien mamalona acabaría derrotándolo. Es entonces que Alfreya regresaría en sí mismo y con sus últimas palabras le revelaría a Kai el causante de la reencarnación del mundo, resultando ser el odio, por lo que le pediría al prota que lo acabe, y así el héroe celestial se desvanecería. Luego de su batalla, el prota les preguntaría a los ángeles y a los elfos si acaso Alfreya comenzó a cambiar desde que apareció Last Riser, cosa que ellos afirmarían, trayéndole más dudas a nuestro gallo, pues esa misma cosa ha estado apareciendo desde que rescató a Rinne, y eso sería una pregunta sin resolver. Y ya en la noche, ella volvería a soñar la misma pesadilla de la otra vez, pero ahora alcanzaríamos a escuchar así diciéndole a la Last Riser que ellos eran los responsables de esto. Al despertar, la oxigenada abrazaría al prota en desesperación y decidiría contarle lo que soñó, pero antes de poder hacerlo, la albina llegaría para responder unas dudas que tenía sobre la oxigenada, por lo que luego de hablar un rato, Ginny entendería todo, pero no se enojaría con Rinne, ya que ha demostrado que no está en contra de los humanos, y con ese tema resuelto, la albina le pediría permiso a la oxigenada para tocarle una... pero ala, y así pasarían
un momento bastante agradable. A la mañana siguiente, los chicos se presentarían con los elfos y los ángeles para alcanzar un acuerdo, y luego de llegar a una tregua, los celestiales le harían unos regalitos a la albina y al prota, una reparación a la espada arco de Ginny y unas cuantas balas élficas para Kai. Y no solo eso, pues también se ofrecerían a darles un guía para que atraviesen sus tierras. Y como la albina no entiende por qué hacen todo esto, la gran anciana les soltaría un poquito de lore. Hace 10 años fue que todo comenzó, el cambio tan extraño que le ocurrió al Freya luego de que un invasor entrase en sus tierras por la frontera occidental. Nada más y nada menos que Ratie, el héroe de las bestias. Pero en lugar de una pelea, ellos dos parecían tramar algo, y después de su encuentro apareció Last Racer. Como están dispuestos a averiguar la verdad, la gran anciana decidiría que el guía para los humanos también sería un rehén, para que así puedan tomar represalias en caso de que cualquiera de las dos partes rompa el acuerdo. Y la afortunada sería Reiren, quien al parecer no se había despegado al prota desde que acabaron la batalla. Uy, no sabía que esto ya era harem. Ginny en cambio le llevaría las buenas noticias a Septbane, y también estaría escuchando al Panzas, quien le diría que ahora que han derrotado al héroe de los celestiales, lo más probable es que las otras razas ya no menosprecien a los humanos, así que lo único que pueden hacer es ir en contra de las otras dos razas que quedan, y para lograrlo deberán entrar en contacto con el comandante de la resistencia del este, el León Balmung. Pero antes de marcharse, el Panzas le diría a la albina que ella podría cumplir un buen rol como gobernante de la humanidad, pero lo único que le interesa a Ginny es terminar con la guerra. Por otro lado, Ratie estaría esperando por la llegada de Kyoko Rikugen, la heroína de los espíritus. Ambas hablarían sobre lo que pasó con los héroes de las otras dos razas, mientras que la furra se burlaría de la caída de los dos. La tablita les diría que es una mentirosa, a lo que Rat la amenazaría con que ese día los de espíritus iban a dejar de existir. La tablita trataría de escapar, pero la furra no se lo pondría tan fácil, así que para defenderse, Kyoko usaría su magia para encerrar a Rat en una esfera y así darle unos buenos zapes contra el suelo. La tablita se acercaría a su rival para darle el golpe final, pero entonces aparecería otra Last Riser para defenderla. Es entonces que Kyoko se transformaría en agua para lograr escapar. Mientras tanto, nuestro prota y su equipo seguirían su camino para llegar rápidamente al sur gracias a un atajo que le estaba indicando la elfa. Y obviamente la oxigenada estaría celosísima. Le están robando el juzgando, imagínate. Claro que todos tendrían dudas de su compañía, pues si alguien en la siguiente ciudad llegase a enterarse que los acompaña un elfo, muy probablemente tratarían de desvivirla. Pero Reiren les diría que no hay problema, ya que su ropa estaba imbuida en magia de inhibición, por lo que nadie que no sepa que ella es un elfo debería descubrirla. De paso, ella se burlaría de la oxigenada, pues es más talentosa que ella, lo que provocaría una discusión. La albina se contactaría con su vehículo para saber si había un lugar adecuado para acampar, y como habían unas termas cerca, ella ordenaría seguir hasta llegar al lugar. En esto, Farin le haría caer en cuenta que el bosque por donde estaban yendo parecía haber sido comido, y lo más probable es que las bestias sean las responsables, lo que significa que ya estaban cruzando la frontera. Por otro lado, la furra no lograría acabar con la tablita, quien al parecer habría logrado escapar en un río muy cercano. Mientras tanto, la caravana al fin llegaría a las termas donde el prota y sus compas se relajarían primero como recompensa por su ayuda contra los celestiales. Pero pasaremos esto rápido, no quiero que YouTube me desmonetice. Luego del baño, Kai se preguntaría cómo les estaba yendo a sus mamacitas con la ducha. Se viene sabrosura, mis gallos. Las tres compartirían la terma, en donde la elfa curaría a la albina de sus heridas de batalla, pero también se traería en cuenta que la oxigenada tenía un factor regenerativo increíble. Pero luego de revisarlo un poquito mejor, llegaría a la conclusión de que ella seguramente era una súcubo por la buena trama que se encarga. Confirmo, a mí también me llegaba esa duda. En eso, Ginny les detendría para contarles lo que estuvo hablando con el prota la otra noche, y es que nadie sabe qué rayos es Last Racer, pues ni siquiera Kai lo conoce. Eso sí, él llegaría a la conclusión que de cierta forma se encarga de vigilar a los héroes, pues apareció durante la pelea contra Vanessa y Alfreya, las dos veces para atacar. La elfa estaría de acuerdo con lo que Ginny acaba de contarles, aunque ni ellos saben qué mismo puede ser Last Racer, mientras que la oxigenada le confesaría que esa cosa la aterra. Justo entonces, una explosión llamaría la atención de las chicas, y es que una bestia mitológica conocida como Behemoth habría estado cerca, y en la noche se acercaría al campamento para acabar con todos. Los soldados tratarían de frenarlo, pero no lograrían hacerle nada. Entonces llegaría Kai con su arma especial y, esquivando los golpes de la bestia, lograría acertar un tiro directo. Aún así, el monstruo seguiría de pie y atacaría a todos. En eso también llegaría Farin, y con su ayuda los dos lanzarían otro ataque sobre
sobre el Bemont, pero sus armas no le harían daño, así que la pelirrosa usaría una bala de flash para cejarlo y así poder escapar, mientras Kai se preguntaba por qué sus armas no le hicieron daño. La albina coordinaría la retirada de todos, mientras que nuestro gallo y la pelirrosa le explicarían contra qué se estaban enfrentando, aunque la elfa no podría creer que una bestia se haya adentrado en los territorios celestiales. Aún así, Kai les diría que ataquen al ojo que tenían enfrente, y con eso claro, todos llevarían a cabo su plan, logrando herir al Bemont justo allí, para luego lanzarle una bomba de hongos que lo dejaría desorientado. Con eso a su favor, Rinne se lanzaría un ataque de rayo, y nuestro prota aprovecharía para atacarlo, solo que el monstruo se lanzaría contra la oxigenada, por lo que nuestro gallo lo empujaría para salvarla del ataque, comiéndose el golpe de lleno. Pero para buena suerte, el plan sería un éxito, y el Bemont acabaría cayendo en la trampa élfica que prepararon, solo que Kai no se encontraría muy bien, lo que haría llorar a Rinne, pues no soporta verlo lastimado. Pero eso no le importa mucho al prota, pues para él era más importante salvar a su mamacita. Eso, mis gallos, es un verdadero hombre. Ya saben, mis gallos, morir sacrificando nuestra vida es nuestra mayor ilusión. Todos en los comentarios. Yo también quiero una muerte honorable. Pero bueno, luego de que le aplicaron primeros auxilios, todos regresarían al campamento para hacer la misión. Y mientras dormían, Kai tendría un sueño donde una voz lo llamaba diciéndole que era el chico que tocó el código prohibido. Así que a la mañana siguiente, todos pospondrían el viaje, mientras que el prota y su equipo iban a explorar unas ruinas en medio del bosque, pues Kai está convencido de que se trata de un megalito, estructuras de las cuales nadie sabe su origen, iguales al cementerio en donde encontró la Code Holder. Todos llegarían a una entrada misteriosa en donde la voz del sueño les daría la bienvenida al centro del mundo como los elegidos del destino. Cada vez más marciana esta madre. Nuestro prota le preguntaría a la elfa si acaso escuchó la voz, pero ella no habría escuchado nada, a diferencia de la albina y la oxigenada, quien decidiría entrar para averiguar por qué esta voz los estaba llamando. Así que dejarían a Raiden como perrito guardián, y una vez dentro, los tres se encontrarían con una estatua de una mujer quien sería la voz que los estaba llamando. Ella les revelaría que conocía a Sid, incluso mejor que el prota, quien luego de ver con más detenimiento la estatua, se daría cuenta que era la deidad profética Aslak Solaka, y tal como contaban las leyendas que conocía Kai, ella era la creadora de la Code Holder, una espada capaz de cortar el destino y salvar a su portador de la desvivisión. Ella les diría a todos que ahora mismo no podía hacer mucho, pues crear la espada la dejó casi sin poder, y por eso mismo no pudo detener la reencarnación del mundo. Nuestro prota le pediría que le explique qué rayos era eso, pero ni ella podría explicárselo. Pero algo que sí podría hacer es explicarles que alguien reescribió la historia borrando así de ella, por lo que ahora viven en una farsa. Escuchar eso molestaría mucho a Gine, quien se negaría a creer que sus esfuerzos fueron en vano, pero la deidad le dejaría en claro que era todo lo contrario, pues de no ser a su resistencia, los humanos ya se habrían extinguido. Luego de eso, la deidad la nombraría profeta, encargándole que acabe con los otros dos héroes y con Last Racer, ya que pocos podrían reemplazar a Sid, y ella junto al prota era uno de ellos. La albina le preguntaría qué le pasará al mundo una vez que termine su misión, y la deidad les respondería diciéndoles que todo dependía de qué tanto se habría reescrito, pues puede que todo vuelva a la normalidad, o quizás deban adaptarse a lo que es este nuevo mundo. Por ahora, lo único que les queda era ganar la guerra. Además, la deidad también tendría altas expectativas en el prota y Rinne, porque ahora todos deberán esforzarse para cumplir su misión. Al salir, la oxigenada les confesaría que no sabía cómo sentirse con la voz, pues aunque le transmitía seguridad, también podía sentir cierta inquietud al estar allí dentro, por lo que viendo que tiene sus dudas, Kai le aseguraría que la deidad parecía ser buena. No por nada creó la Code Holder, o sea, es obvio. Pero bueno, una vez afuera, la elfa les reclamaría por tardarse tanto, preguntándoles qué chotas andaban haciendo, pero la albina le diría que solo encontraron una estatua y ya. Y mientras la oxigenada y la elfa discutían por recoger una planta medicinal, nuestro gallo prometería a la albina estar a su lado hasta el final de esta guerra, para que así pueda cumplir su profecía. Ginny le agradecería por su ayuda y demostraría tener una voluntad muy fuerte, igual a la Ginny del mundo del prota, quien le contaría sobre eso a la albina, confesándole que allí siempre fueron amigos, por lo que ambos decidirían serlo en este mundo también. Más tarde, todos continuarían con el viaje y la elfa trataría de darle un buprex al prota, solo que esa madre estaba tan fea que ni ella podría tragarlo. Aún así, Kai se lo tomaría como si nada. En eso, la albina les diría a todos
vemos que estaban a punto de llegar al territorio de Yulun, mientras que los compas del prota le preguntarían si acaso reconoció una tipo pirámide que estaba cerca. Obviamente él lo haría, por lo que todos pararían para verificar si acaso era el cementerio donde encerraron a los espíritus. Pero estando fuera de los vehículos, Rinne alcanzaría a detectar una presencia enemiga y en ese momento comenzaría a caer algo como agua del cielo. ¡Lluvia! ¡No, Gil! Serían los espíritus que venían para atacarlos. Aunque trataban de frenarlos, las armas que estaban usando no servirían de nada, por lo que Ginny ordenaría la retirada a los autos, mientras que nuestro gallo pensaba en que el fuego era la única manera de detenerlos. Y por puro guionazo, el grupo rebelde de Yulun aparecería con unos lanzallamas, logrando hacer retroceder al espíritu, que acabaría juntándose en una bolita, la cual este rubio mamadísimo de aquí destrozaría de un solo golpe. Él es Balmung, quien estaría bastante contento de encontrarse con Farin después de mucho tiempo, pero como él no para de hablar, la pelirrosa le diría: ¡ya cállate! Pues ahora mismo la prioridad era irse, pero antes de poder hacerlo, Rinne sentiría la presencia de los espíritus todavía allí, los cuales acabarían formando una barrera para encerrar a todos. Ningún ataque sería útil, pero justo en ese momento, la elfa diría algo sobre la magia, lo que le haría recordar al prota sobre las balas que le habían regalado, y usándolas lograrían escapar. En eso la albina se comunicaría con el rubio, pues tienen que hablar algo urgentemente, pero antes de hacerlo, él le pediría detenerse en un lugar que iban a investigar. Todos llegarían a un lago extraño que apareció de la nada, pero Rinne les diría que eso de ahí no era un lago, sino un espíritu, y no solo un espíritu, sino el espíritu, la mismísima Kyoko Rikugen, y dándole una oportunidad a los demás soldados para usar los lanzallamas, solo que no servirían de nada ya que Kyoko absorbería el fuego para después usarlo en contra de los soldados, aunque Kai le salvaría la vida gracias a la Code Holder, espada que la tablita reconocería. Nuestro gallo se quedaría muy confundido, pues no esperaba que un espíritu pudiese hablar, pero como es la primera que no parece afectada por la reencarnación del mundo, él le preguntaría si acaso conocía a Sid, un nombre más que familiar para la heroína de los espíritus, pues ese hombre era enemigo jurado de los espíritus, aunque ella también reconocería que de no ser por él, ella jamás hubiera aprendido el idioma de los humanos. También les confesaría a todos que la reencarnación del mundo era apenas el inicio de todo el caos que se avecina. Por otro lado, Last Riser habría notado que Kyoko entró en contacto con la Code Holder, por lo que se aparecería enfrente de todos para eliminar a la tablita, pero ella lograría escaparse, por lo que Last Riser simplemente se marcharía, por lo que luego de la breve batalla, la tablita les propondría una tregua a los humanos, pues ella solo se defendió de ellos creyendo que la estaban emboscando, por lo que con la nueva información, nuestro gallo lograría deducir que si estaba así era porque estuvo peleando contra alguien muy fuerte, cosa que Kyoko acabaría afirmando, contándoles que estuvo peleando contra Ratie, pero si bien ella era una oponente bastante fuerte, no se compara con el monstruo que los atacó recientemente. Ella les contaría a todos que Last Riser no era nada que este mundo conociera, no formaba parte de ninguna de las razas, simplemente era la encarnación del odio puro hacia la existencia de este mundo. Y como no parece mentir, la albina le diría al rubio que sería bueno escucharla, y aunque él tiene sus dudas, Ginny lograría convencerlo de que hagan un pacto para no sufrir más bajas en el futuro, por lo que con la tregua establecida, la tablita les diría que se iba y el prota le preguntaría ¿pues a dónde? A lo que la tablita señalaría al cementerio, pues fue allí donde conoció a Last Riser, y gracias a Kai, la tablita recordaría un poco más lo que había ocurrido allí dentro, y es que Last Riser les habría propuesto a los 4 héroes una alianza, en la cual Vanessa y Alfreya se habrían negado, mientras que ella tendría sus dudas, siendo Ratie la única que aceptaría la oferta, pero no para hacerse más fuerte, sino para reescribir la historia de la guerra de otra forma, por lo que con eso claro, todos irían al cementerio, y una vez dentro, la Code Holder comenzaría a brillar, y al ser desfundada, la voz de Sid les diría a todos que por un error que cometió no pudo proteger a Rinne. Además, también les diría que viajen al futuro, donde el destino los espera. Justo entonces la espada abriría un portal que acabaría teletransportando a todos al mismo lugar donde estaba Rinne al principio de todo. nadie entendería una chota de lo que estaba pasando, Mientras que la batalla alcanzaría a sentir la presencia de una magia muy fuerte, la cual emanaba al final del pasillo. Allí se encontraría con Alfreya hecha piedra, pero esa petrificación no era como la que conocían en ese mundo, sino algo más como si estuviera congelado. Kai recordaría que en ese mismo lugar también se encontraron con Last Riser, quien aparecería por uno de sus portales, y tras un análisis rápido, ella se encargaría de excluir a los que no reaccionaron al escuchar el
nombre de Sid, por lo que solo se quedaría la tablita, la oxigenada y el prota para la siguiente batalla. Mientras tanto, la albina pensaría en regresar, pero la elfa la detendría explicándole que la puerta a ese mundo seguramente ya se cerró, así que lo mejor ahora sería armar un plan para cuando Last Racer regrese. Por otro lado, en el cielo, tanto el prota como Kyoko se enfrentarían a la Tentaculus, quien les pondría bastante resistencia, pero en un momento dado, Kai lograría cortarla un poco, mientras que la tablita le preguntaría a la oxigenada por qué no peleaba, y ella le confesaría que esa cosa le daba mucho miedo, por lo que como ahora mismo no es más que un estorbo, la tablita decidiría tomar prestada su magia para poder luchar en condiciones, logrando congelarla con su magia para después hacerla pedazos, pero eso no sería útil, ya que estando en ese mundo, ella podría regenerarse sin ningún problema. Como un enfrentamiento directo no era viable, Kyoko le preguntaría al prota cómo fue que salió de ese lugar, recordando así que fue gracias a la Code Holder, viendo eso como una vía de escape, por lo que antes de marcharse, la tablita se llevaría la estatua de Alfreya, lo que emperraría muchísimo a la Tentaculus, así que usaría eso a su favor para escapar. Todos correrían por el pasillo mientras los perseguía. Kyoko lanzaría un hechizo de fuego que la robot acabaría devolviendo contra el prota, quien se cubriría usando la espada, abriendo así el portal por el cual todos escaparían, aunque la robot también lo seguiría por allí. En eso, la tablita usaría por fin su magia de rayo para acabar con Last Racer de una vez por todas, convirtiéndola en cenizas. Mientras tanto, en el campamento, la elfa les ayudaría a los chicos a forjar unas balas que sean así bien útiles, pero todos acabarían alterados por una explosión, sobre todo la elfa, quien sentiría una presencia mágica demasiado poderosa. Mientras tanto, de regreso en la pirámide, la tablita se habría quedado sin energías, pero del portal que creó la espada saldría otra Last Racer. Y sí, señores, esta es la mera, la misma que Rine supuestamente había sellado, listo para acabar como el ente definitivo. Prepárense, mis gallos, que se viene batalla final. Rine observaría a la robot llena de miedo, pero también le contaría que sí trató de protegerla enfrentándose contra esa cosa, aunque no sería capaz de darle fin, y por eso es que ella acabaría encerrada en ese mundo en primer lugar. Al escuchar todo eso, Kai le diría a su mamacita que no se preocupe, pues él hará todo lo posible para que eso no pase de nuevo. Mientras tanto, la robot usaría sus portales para atacar a Kai, quien se cubriría con la Code Holder, mientras Kyoko trataría de tomar por sorpresa al monstruo, pero Last Racer bloquearía su ataque para después encerrarla en una esfera de energía, con la intención de eliminarla del código del mundo, aunque la heroína de los espíritus no iba a perder tan fácilmente, por lo que usando su magia lograría enviar la estatua fuera de la pirámide, creando una explosión gigantesca. La oxigenada habría usado sus poderes para proteger a su macho de la explosión. En eso, la albina se acercaría al cementerio para verificar que se encuentren bien, pero de la nada, la robot se pondría de pie de nuevo, esta vez mutando para crearse unas alas con las que saldría volando fuera de la pirámide, junto con Rine, a quien trataría de eliminar del nuevo mundo por ser una amenaza, pero ella no lo permitiría, y usando los rayos lograría liberarse. Last Racer trataría de ir tras ella, pero Kai llegaría justo a tiempo para bloquear su ataque, logrando desviarlo, y en el proceso también le haría un corte, aunque la robot crearía una barrera mágica para no sufrir más daños, protegiéndose tanto del prota como de la pelirrosa y del rubio, para después mandarlos a los tres a volar. Balmung lanzaría una granada y ordenaría el fuego a discreción, mientras que la albina se prepararía para disparar una flecha con la precisión de un francotirador. En eso, Gine dispararía la flecha perforando la barrera de Last Racer y dándole en toda la frente, provocando una explosión que acabaría por destruir a la robot. Pero no sería todo, ya que Last Racer comenzaría a cantar una canción, iniciando otra vez la reencarnación del mundo, pero esta vez la robot crearía una versión del héroe más fuerte del mundo, el profeta Sid. Todo este caos lo observaría la furra, quien juraría salvar a los suyos del error que Sid cometió, mientras que de regreso con el prota, él se enfrentaría a la copia de Sid, el cual no sería un oponente tan fácil de derrotar, por lo que Rine también le ayudaría, pero al hacerlo acabaría exponiéndose a ser capturada. Kai le exigiría a Last Racer que la libere, pero el clon de Sid le estaría partiendo a su madre. Esta cosa está rotísima. En eso, nuestro gallo tendría un recuerdo de su mundo, cuando la albina le preguntó si acaso quería ser como Sid, y al recordar eso, le llenaría de determinación, pues el real Sid nunca habría querido lastimar a Rine, por lo que con un poderoso tajo de su espada, nuestro prota abriría un portal, y en el cielo veríamos a Rine encadenada como en el inicio del todo, pero esta vez ella lucharía, pues ya no odia tanto al mundo gracias a Kai, logrando así liberarse y escapar. El falso Sid se lanzaría al ataque para cerrar el portal, pero la oxigenada ya habría escapado, logrando salvar al prota del último golpe, por lo que
con ella de su lado, ambos se prepararían para acabar con Last Racer de una buena vez. Kai se lanzaría al ataque, pero una copia acabaría por desarmarlo. Aún así, eso no lo detendría, y mientras Rine iba a recuperar su arma, el prota le habría hecho un ataque especial al copias, mandándolo a volar, y con la ayuda de su mamacita se armaría de nuevo. En eso, Last Racer usaría su brazo tentáculo para tratar de acabar con nuestro gallo, pero bloquearía su ataque. La robot en forma de Sid le diría que la reencarnación del mundo no se puede evitar, a lo que el prota respondería: "Webboss, yo no lo voy a permitir". En eso, su espada se convertiría en una espada gamer. Sí, le metió hasta RGB, y con la voluntad heredada de Sid, él usaría la Code Holder para lanzar el ataque definitivo, dándole fin a Last Racer. Pero al finalizar la batalla, otro agujero negro aparecería en el cielo, pero esta vez Rine se transformaría en una luz, mientras que nuestro prota aparecería en el recuerdo de cuando salió en el cementerio y cómo se encontró con la Code Holder, pero esta vez aparecería Rine encadenada suplicando por ayuda. Luego de eso, Kai se despertaría en un hospital acompañado de su mamacita, quien se alegra mucho por al fin verlo despertar. Y ahora que están solitos, ella le confesaría algo muy importante a su macho. I mean, I like you. Por fin se viene el debut de nuestro gallo. Rine se prepararía para clavarle su buen besucio, pero su momento de Amosh sería interrumpido por la elfa y la Elvina. ¡Hijos de la fregada, dejen avanzar el ship! Las dos le contarían lo que pasó después de la batalla, y es que nuestro gallo habría estado inconsciente por 3 días, aunque eso no sería lo importante, ya que las 3 se pondrían a discutir, pues todos andan aprovechándose de Kai para pasar un ratito con él. A ver, tranquilos babies, hay pa' todas. Con el prota recuperado, el equipo iría al cementerio cercano donde hablarían un poquito. La tablita, ahora todo chiquita, prometería mantener la tregua con los humanos, y la elfa también amenazaría con atacar a los humanos si algo le pasara a la estatua de Alfreya, por lo que el prota y los demás prometerían que ninguna raza entrara en el cementerio. Además, aún quedaba una heroína más con la que lidiar, Ratie. Por otro lado, la deidad analizaría todo lo que acaba de pasar, pensando en cómo la segunda fase de reencarnación no sucedió gracias al prota, también a que Rine al fin estaba despertando, pero sobre todo porque no usaron más que una Last Racer para lograrlo. Ella pensaría en qué harán Kai y Rine, pues la reencarnación del mundo no puede ser frenada y ellos solo siguen resistiéndose al destino, pero eso ellos lo desconocen, y por ahora la misión principal de Kai es acabar con la guerra de razas. Y así, con el atardecer a su espalda y con Rine de un lado, la primera temporada de Why Does Nobody Remember in This World llega a su fin. Mil quesados si quieres que te traiga un nuevo video la próxima semana. Síguenos en Instagram para que tu narcótica por fin te pele. Te invito a que te suscribas a este sensual canal. Activa la campanita para que no te pierdas los videos. Y recuerden, pórtense bien y ahí nos vemos.